La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Nos hemos unido a vosotros gracias a la insistencia de nuestro hijo Ricardo, un expatriado en Oslo. Mañana es su cumpleaños y nos ha parecido que hacerlo mecenas de La Cafetera sería un buen regalo. Oíros cada mañana nos saca de la indiferencia y despierta nuestros sentimientos de justicia, respeto y solidaridad. Gracias por acercarnos a nuestro hijo y por vuestra compañía. Buen fin de a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Y como el bipartidismo se demuestra incapaz ni de renovar España, ni de hacer frente al populismo, nos toca a nosotros, a los ciudadanos, dar la batalla ideológica, política del futuro, ¿no? Yo quiero que mi hija viva en un país unido y quiero que vivamos en un país, como os decía, donde no nos pidan pasaporte para ir a ver a nuestros compatriotas europeos, porque yo lo considero compatriotas, ¿no? Y eso no va a pasar si no somos capaces de gobernar. Porque en España, como sigamos dejando que se deteriore la vida pública, como sigamos teniendo un presidente que tapa la corrupción en vez de luchar contra ella, como sigamos teniendo un partido que gobierna que piensa que todo va bien, con un 20% de paro, un 40% de paro juvenil, con el segundo problema de la corrupción, protegiendo a los imputados por corrupción en vez de echándoles. Saludar la iniciativa de la Fiscalía respecto al caso de la Cámara de Comercio de Sevilla. El objetivo fundamental para mí en este proceso no es tanto el resultado de este proceso concreto, sino lo que es el discurrir, es decir, que haya una investigación acerca de una agresión de este tipo. Para mí, y además con conocimiento público, abriendo un debate público, para mí debería ser una oportunidad para que se sepa que este tipo de agresiones no son impunes, para trasladar también que efectivamente, aunque mejorable, existen herramientas judiciales para poder evitar la impunidad que genere nuevos casos de agresiones hacia mujeres. Y no tanto porque yo sea una diputada autonómica o porque sea una representante pública o una autoridad, sino para que sirva de ejemplo efectivamente para que ninguna mujer en Andalucía tenga que sufrir agresiones similares que se producen en el día a día, no solo del ámbito doméstico, sino también del ámbito laboral, del ámbito institucional. And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa en el que nos juntamos las proscritas en los límites del bosque de Sherwood, saliendo de la maleza de forma clandestina. Todos los que tenéis la cabeza en alto, estoicamente, que tengáis una buena mañana. Un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan. Veo a Patri, Ubelan, David Quirós, tantas y tantas amigas que se incorporan a esta hora al programa y que componen una suerte de focus group con el que analizamos, con el que tomamos la atención
al descontento ciudadano. Buenos días, Chesco Trillo, que te veo, Leva, Isabela, Fernanda, Rafael Domingo, Sergio, Paloma Irazazábal, Cenémono, Ángel Trianero, en fin, tantas y tantas personas que nos van a ayudar a analizar, como digo, la realidad que nos rodea. Hoy tenemos un hashtag, almohadilla la cafetera, euromachismo no. Almohadilla la cafetera, euromachismo no. Claro, y tiene que ver, bueno, con muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero también queríamos poner el epicentro precisamente en esas declaraciones que estábamos escuchando de Korwin Mikke, que es un eurodiputado polaco, fascista, machista. Le oímos unos comentarios absolutamente vergonzosos en el Europarlamento y lo mandó callar ni más ni menos que una eurodiputada española, Irache García, con quien vamos a hablar ahora en unos minutos, porque está bien que alguien pare los pies a esta gente, por mucho que, en fin, probablemente lo que pretendía este eurodiputado era exactamente lo que obtuvo, que es una enorme repercusión. Estaba muy acostumbrado al espectáculo público este tipo. Pero bueno, como es un asunto que nos interesa también poner de manifiesto, porque nos interesa subrayar que a pesar de esta gentuza que vemos cómo se va levantando, cómo se van despertando, pero alrededor hay muchísimas personas que se escandalizan por esto y paralelamente hay muchísima gente que tiene una conciencia de que no se pueden permitir ciertas conductas, no se pueden tolerar. Así que vamos a hablar de esto enseguida. Bueno, pero también vamos a hablar con alguien, con Rubén Juste, que es escritor, es periodista, ha escrito un texto, un libro muy interesante sobre el IBEX. ¿De dónde viene el IBEX, el IBEX 35? Este grupo de empresas que operan como un brazo, digamos, que utilizan a la política como un brazo más de su parte empresarial. El IBEX 35, una historia herética del poder en España, y nos cuenta las raíces de dónde viene el IBEX 35, que están profundamente clavadas esas raíces en el franquismo. Así que hablaremos con él también a lo largo del programa. Bueno, bienvenidos, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Había tráfico? No. ¿No? Hoy he venido espléndida, es viernes. Sí, pero mira, es la primera vez que te he visto ahí flaquear. Me has preocupado, Mary, me has preocupado. ¿Por? Mary, me has preocupado. ¿Por qué? Porque te he visto ahí alegrándote porque era viernes. Recuerdo aquellos tiempos cuando venías aquí diciendo, ¡jo, qué pena, ya es viernes! Bueno, he de decir que estamos todos bastante contentos siendo viernes. Perdona, habla por ti. Bueno, Emilio, no sé si tú tienes algo parecido que decir. Yo siempre estoy contento. Bueno, menos mal. Algo de indignado esta mañana. Eso lo dice porque es observador internacional. Sí. ¿Qué dices, Emilio? Nada, yo veo el mundo a través de un casco azul y eso me permite. ¿Qué te ha parecido? Las palabras de Albert Rivera. He visto que habías movido la cabeza así, has hecho como me ha gustado como mucho, que has encajado en las cervicales. Bueno, puedo decir, me enfada un poco que alguien que ha apoyado a Mariano Rajoy para seguir en la Moncloa unos años más, pues le eche en cara todas esas cosas que no hace cuando él forma parte de su sostén en el gobierno, ¿no? Entonces me parece una especie de doble juego que no es muy regenerador. Sí, luego hablamos, porque hay toda una teoría, ayer me estaban contando en el Partido Popular, sobre cómo reaccionar a esta petición de Ciudadanos, a esta aparente ruptura con el Partido Popular de Murcia, y me decían, bueno, tampoco lo veas, porque probablemente lo que se está pretendiendo es dilatar los tiempos, ¿no? Hasta que alguien tome una decisión sobre esto. De hecho, ayer en el intermedio hablaban sobre esto mismo, ¿no? Sobre el papel de Ciudadanos. Wyoming decía, claro, dice, al menos el Partido Socialista ha ganado algo, absteniéndose, porque se abstuvo, pero bueno, al menos PP y PSOE pues se han aferrado a sus cuotas en el Constitucional. Sin embargo, Ciudadanos está ahí como que encima apoyó y no ha tenido ningún beneficio. Sí. Vamos a dejar que trabaje tranquilamente el nuevo fiscal de Murcia y luego... Bueno, estáis escuchando La Cafetera. Buenos días, Sar, que veo que te incorporas. Dice Carrington, dice, hoy se celebran, han pasado 41 años, se conmemora, se recuerdan 41 años de los asesinatos de Vitoria por la policía franquista. Bueno, yo como soy un poco canoso, puedo recordar aquel crimen. Incluso yo vivía entonces en Pamplona, que está muy cerca de Vitoria, y en esos momentos de la transición que eran especialmente convulsos y donde en una iglesia de Vitoria fueron asesinados 5 trabajadores y heridas de bala 100 personas, ¿no? Hay audios que se pueden encontrar en internet de cómo la policía preparó todo el operativo y cómo incluso los propios policías que participaron en él hablaban de que habían cometido una masacre, ¿no? Bueno, de todo esto hablaremos a lo largo del programa. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola.
Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Irache García, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, ¿qué contestación ha tenido? Una enorme repercusión, lo hemos visto además en diversos medios de comunicación, pero qué personaje este Corbyn Mike, ¿no? Sí, la verdad es que no estamos muy acostumbrados a ver parlamentarios con estos planteamientos ideológicos y además con ese desparpajo para decir lo que piensa en una cámara democrática como es el Parlamento Europeo. La verdad es que es bastante paradójico. Porque también un personaje de estos años. Nos tiene acostumbrados también a gestos. No es la primera vez que planta una salida de tono de esta naturaleza, ¿no? No, este diputado es conocido por ser un hombre bastante provocador y controvertido en sus planteamientos, con afirmaciones como que las mujeres no deberían de tener el derecho al voto, como declaraciones en contra de los refugiados, negando el Holocausto. Incluso él ya ha sido sancionado en el Parlamento Europeo por hacer el saludo militar en el Pleno del Parlamento. El saludo hitleriano. ¿Y qué es lo que te motivó? ¿Qué estabais debatiendo? Porque hemos visto la parte posterior, hemos visto el cruce entre vosotros, pero no hemos visto el contexto general. ¿En qué consistía la sesión? Claro, es que era un debate sobre la brecha salarial. Y yo estaba interviniendo en ese momento, planteando a la Comisión Europea la necesidad de que pusiera en marcha ya medidas efectivas para resolver esta cuestión. En Europa, las mujeres cobramos una media de un 16% menos de salario que los hombres por el mismo trabajo. Y yo estaba planteando una serie de medidas que entiendo que deben de ponerse en marcha para resolver esta cuestión, porque en la Europa del siglo XXI creo que no es aceptable que haya una parte de la población que las mujeres estemos cobrando menos. Y en torno a ese debate fue cuando él me interpeló haciendo la intervención que hizo, y por eso fue mi contestación, porque él interpelaba a la intervención que yo había hecho ante la comisaria. ¿Has tenido oportunidad después de ver los medios de comunicación en España? Porque sabes que él, después le preguntaron desde los informativos de La Sexta, le pusieron un micrófono delante y él no solamente se ratificó, sino que insistió en esa idea machista de la diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿De esto has tenido conocimiento? Sí, creo que ha dicho que es que los hombres son más inteligentes porque son más altos. La verdad es que entre otras lindezas científicas. Sí, frases de este tipo creo que dicen mucho de este personaje, ¿no? Creo que afirmaciones de estas características merecen ser sancionadas y no tienen cabida en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo refleja y es el altavoz de la Europa de los valores que lo fundaron: la igualdad, la justicia, la tolerancia. Y este hombre representa todo lo contrario y, por lo tanto, yo espero que la mesa del Parlamento ponga todas las sanciones que le correspondan a esta persona. Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo fue acogida allí esta polémica? Porque veo, por ejemplo, aquí entre nuestros oyentes, estoy viendo algunos comentarios, dice Elena Noruega, dice, bueno, pero es que el Parlamento Europeo también es un nido de algunas personas machistas, y a los hechos me remito, claro, ¿él se siente respaldado? ¿Corbyn Mike puede presumir de sentirse acogido por esto o realmente allí escandalizan palabras como esta? No, a ver, es verdad que hay comportamientos de este tipo en el Parlamento Europeo porque hay una representación
de la extrema derecha europea, y eso nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre qué errores hemos cometido para permitir que en Europa planteamientos ideológicos como el de este señor tengan representación institucional. Eso por un lado, pero insisto, la representación es mínima y hay una gran mayoría en el Parlamento Europeo que con distintos planteamientos ideológicos, con distintos puntos de vista, somos capaces de ponernos de acuerdo en valores comunes de Europa, y por lo tanto hay un gran rechazo a actitudes al respecto de los planteamientos que hace este señor o que pueden hacer otros eurodiputados a nivel particular. Y de hecho, insisto, no es la primera vez que se le ha sancionado a este diputado y a otros por actuaciones similares, y yo lo que creo es que se tiene que actuar con la misma contundencia o con más contundencia para que entiendan que la libertad de expresión tiene límites, y ese límite es el respeto a los derechos de las personas. Y si Europa ha querido dar un espacio de voz a aquellos incluso que no comparten nuestro proyecto de Europa, por lo menos que entiendan que ese límite del respeto a los derechos es algo fundamental. Mira, dice Ismael Ruiz en Twitter, dice, si tomásemos en serio la defensa de los derechos humanos, este eurodiputado no pasaba ni un minuto más en el Europarlamento. ¿Las sanciones tú crees que se las van a poner? Bueno, pues ahí está ciertamente la valoración luego de cada uno, de si entendemos que las sanciones son suficientemente contundentes o no. Y el límite de hasta qué punto una persona que ha sido elegida por los ciudadanos podemos quitarle de un sitio donde... Yo sé que este debate es bastante complejo y que tenemos que ver bien todas las circunstancias. Hay un reglamento del Parlamento Europeo donde se establece claramente toda esta cuestión acerca de las sanciones. Creo, por poner un ejemplo, que cuando hizo el saludo hitleriano en el Pleno del Parlamento estuvo suspendido durante 3 meses de empleo y sueldo. No sé ahora mismo qué tipo de sanción se le puede poner, pero en cualquier caso tenemos que convivir con ello, porque al final, nos guste más o menos, que por supuesto nos gusta muy poco, este tipo de personas han sido elegidas por los ciudadanos para estar aquí. Sí, es lo que dice Cristina Cabrera en Twitter ahora mismo con ese hashtag La Cafetera, euromachismo no, y dice, lo peor es que si está ahí es porque le han votado, y eso no hay que perderlo de vista, porque está representando un montón de ciudadanos que consideran que esa es una actitud aceptable, ¿no? Así es, pero también quiero decir, llevo desde ayer recibiendo, no podéis imaginar la cantidad de mensajes de agradecimiento, pero estoy recibiendo muchísimos mensajes de hombres y mujeres polacos diciendo que se sienten avergonzados por este personaje y que por favor que no pensemos que todos los polacos piensan igual, que hay muchos hombres y mujeres hoy saliendo a las calles de Polonia reivindicando los derechos de mujeres, y creo que eso también es algo a señalar, ¿no? Claro, lo que pasa es que preocupa un poco que se están aceptando ciertas actitudes. Igualmente, Hipatia en Twitter dice, es que está como de moda ser Donald Trump. Y se está aceptando que las salidas de tono son permisibles, ¿no? O sea, que podemos permitir que la gente cruce unas líneas que son preocupantes, ¿no? Sí, es cierto. A mí también me preocupa, ¿eh? Yo también estoy preocupada con estas actitudes. Te he leído en una entrevista que decías que tuviste que morderte la lengua, incluso. Y eso que te vimos, que tuviste que morderte la lengua para no decirle más cosas a este señor. Sí, claro. Porque yo entiendo que la educación, ante todo, es algo que me han enseñado en mi casa mis padres, y no puedo intervenir en el Parlamento Europeo como si lo estuviera haciendo en un bar con mis amigos. Y luego decías algo que merece reflexión. Decías, claro, estas declaraciones llaman mucho la atención en España, donde hay pocos partidarios de la extrema derecha, no tienen representación institucional. Dice, pero no estamos acostumbrados, pero no llaman, pero fuera, claro, es que tienen esa representación institucional. Así es. Yo lo llevo tiempo diciendo, que en el Parlamento Europeo posiblemente he escuchado intervenciones que pensaba yo que estaban ya totalmente superados esos planteamientos y esas afirmaciones. Esta misma semana teníamos un debate sobre conciliación y cuando yo reivindiqué un permiso de paternidad igualitario para los hombres, intervino una eurodiputada también, creo que también era polaca en este caso, diciendo que los niños hasta los 2 primeros años había estudios científicos que decían que con quien tenían que estar era con las mujeres y que los hombres lo único que sabían hacer era leer el periódico. Fíjate. La verdad es que a mí me cuesta todavía acostumbrarme a que haya diputados y diputadas que tan libremente y tan alegre, más que libremente, tan alegremente
hagan esos planteamientos. Y el problema es que se lo creen de verdad. El problema es que se lo creen. Sí, pero mira, nos parece muy interesante esta reflexión que hacías, ¿no? Eso también nos debe hacer Fernando, mirar... no te escucho muy bien. No, te decía que nos parece muy relevante esta perspectiva que planteabas. Debemos alegrarnos por lo que tenemos en España, viendo lo que hay en algunas ocasiones en el exterior, ¿no? Irache García, de verdad, muchísimas gracias, eurodiputada socialista que puso en su sitio a este parlamentario polaco que denigraba a las mujeres. Te agradecemos muchísimo, Irache, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Bueno, hoy es viernes, además, los viernes sabéis que dedicamos mucho espacio a la cultura en este programa, así que tenéis un número de teléfono 627-002-002, 627-002-002, con un WhatsApp, y en ese WhatsApp podéis dejar notas de audio con propuestas. Hoy, por cierto, llegan algunas propuestas muy interesantes también sobre feminismo, sobre incluso algunas interpretaciones muy divertidas. 627-002-002. Hola, cafetera. Soy Tomás y mi recomendación cultural es el canal de YouTube Leer es Sexy. En él, diferentes superestrellas del pop son dobladas con textos de, por ejemplo, Una habitación propia de Virginia Woolf o textos de Angela Davis. Todos tienen que ver con género, feminismo o sexualidad, y creo que es una manera muy divertida de acercarse a estos pensamientos y estas reflexiones. Muchas gracias. Leer es sexy. 627-002-002. Además tenemos un montón de recomendaciones culturales de gente que lo envía. Pero es que este debate sobre el machismo, el feminismo, sobre los derechos individuales, los derechos civiles, esto que está ocurriendo, la cantidad de... hemos levantado una piedra y de pronto han salido un montón de personajes retrógrados, están apareciendo por todas partes. Pero yo quería hacer una reflexión sobre esto, porque sabéis que sigue todavía la polémica, la vemos en los periódicos, la vemos en los informativos, lo vemos en los medios de comunicación. La polémica en torno al autobús este que está circulando de una organización iba a decir ultracatólica, pero es que ni siquiera tienen una definición muy precisa. De una organización ultra que sabéis que puso a circular un autobús con mensajes contra los transexuales, contra la transexualidad. Bueno, y en esto entonces se ha abierto un debate muy interesante, porque ellos han anunciado que van a seguir circulando con ese autobús, que van a seguir poniéndolo en marcha, aunque van a tapar algunas de las cosas que hayan podido considerarse más polémicas. Y además dicen al lobby gay de haberles situado en el epicentro de la polémica y están victimizando la salida de este autobús. Y entonces había alguien que me decía: oye, Fernando, pero no dediquéis tanto tiempo a este tema. Y yo quiero hacer una reflexión, porque no me gusta tener que explicar algunas cosas, pero creo que es importante a veces explicarlas, pero no me gusta tenerlas que explicar porque destapa algunos asuntos. ¿Creen los que han puesto en marcha el autobús que toda esta campaña es publicidad gratuita para ellos? Al principio viven con con una cierta emoción este asunto, ¿no? Están saliendo en todos los medios de comunicación, todos los periodistas hablan de ellos, pero no están viendo más allá, porque también han hecho publicidad de cosas que no habían imaginado y que jamás hubieran deseado. Por ejemplo, el autobús ha abierto un debate que estaba totalmente proscrito en los medios de comunicación sobre la transexualidad infantil. Si lo planteabas en cualquier sitio, te miraban con cara de pavor. Este es un debate que se había abierto en el Reino Unido, por ejemplo, hasta saber hasta qué punto deben apoyar las administraciones, las instituciones, deben apoyar la sanidad pública, deben apoyar a las familias y a aquellas personas, niños, menores, que se encuentren en esta situación. Y ha abierto un debate público que ha permitido que familiares, padres, que incluso niños aparezcan en televisión
que es un tema totalmente proscrito, os lo prometo, porque yo lo vivo directamente, lo veo en el propio funcionamiento de las teles, ¿no? Hay miles de personas en toda España que han escuchado por primera vez hablar tan abiertamente sobre transexualidad. Así que este autobús está produciendo lo que se conoce como un efecto publicitario inverso, que es una técnica publicitaria que se usa a veces, pero no con la intención con la que han utilizado ellos. ¿Os acordáis del anuncio aquel de Amo a Laura? Que, bueno, supuestamente era un grupo musical, Nuevo Renacer, que cantaba y entonces ponía en evidencia esa parte retrógrada de la población. En realidad era una campaña publicitaria de la agencia Tiempo BBDO y era una campaña para la MTV. Y precisamente porque puso el foco en lo retrógrado, consiguió que lo otro fuera enormemente amplificado en los medios de comunicación. Y la MTV obtuvo una campaña gigantesca. Así que a algunos amigos que me dicen, oye, no habléis más de esto en los medios, yo les digo que dejar de hablar de transexualidad, dejar de hablar de los grupos ultras. Es posible incluso que este grupo se encuentre con que ahora hoy el Consejo de Ministros va a tener que replantearse si siguen declarándolos como asociación de utilidad pública, lo cual les conduciría a la retirada de todas las subvenciones. Pero bueno, más allá de que termine, de que deriven esto, ojo que se estaba hablando de imponerles multas de 20 o 30.000 euros. Es verdad que esto puede hacer que se asocien otras personas, pero cuando uno toca, hay un fenómeno expansivo que se conoce en marketing, que una vez lo tocas, al principio los fenómenos que son emergentes, que son minoritarios, una vez pasan ese grado, se convierten de dominio público, se trasladan al debate público y a partir de ese momento la conversación es ingobernable absolutamente. Por lo tanto, a lo mejor están muy contentos de haber sacado ese autobús, pero os aseguro que el nivel de penetración de un asunto como el de la transexualidad, os lo digo porque tengo un amigo directamente de una asociación LGTBI que me decía ayer, mira Fernando, no hubiéramos podido pagar semejante de campaña de publicidad para nosotros. Nos están llamando de todos los medios de comunicación. Si lo hubiéramos planeado intencionadamente, también habría provocado repercusión entre los grupos más reaccionarios, también hubiera provocado reacciones entre los ultraconservadores. Dice, pero esta campaña encima nos la han pagado ellos. Así que, bueno, se puede criticar, pero ojo. Que luego hay una batalla soterrada que muy poca gente conoce entre estos grupos, que sabéis que se ha atribuido que estaba detrás el Yunque, que es una sociedad secreta, ultracatólica, pero que está proscrita en el catolicismo, que tiene muy mal vista por el Vaticano. Bueno, pues ahora por lo visto hay un enorme enfrentamiento entre este grupo y el Opus Dei, así que es posible que miembros del Opus Dei y del gobierno estén verdaderamente enfadados con esta organización por otras razones que nada tienen que ver y aprovechen este momento ahora para... O sea que, en fin, cuidado, porque a veces hay que explicar demasiado las cosas, pero no están saliendo precisamente beneficiados de este debate. Emilio, que me mirabas con cara de... No, que todo ese discurso de la publicidad, no sé qué, hay un refrán español que dice no hay mal que por bien no venga, y a veces es simplemente así, ¿no? Hay conflictos que generan una oportunidad. A mí lo que más miedo me da, o lo que me parece más negativo de todo esto, es que estoy seguro que esa España carpetobetónica que financia a esta asociación, que también es fundación, pues acabará donándole más dinero, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente que desde otro lado se ha activado, pero bueno, hay que aprovechar, como tú has dicho, esta oportunidad, y siempre tendrán donantes en el Parlamento Europeo, por lo que vemos. Sí, pero paralelamente tú fíjate la de donantes que pueden surgir para organizaciones LGTBI. Es que me lo decían ayer, me decían el grado de... Dice, ojalá los periodistas os preocupaseis más a menudo por las cosas reaccionarias que ocurren a nuestro alrededor. Dice, porque llevamos una semana absolutamente imparable, gente que se acerca a la sede de la asociación y que nos pregunta y que... Así que el efecto, cuando tú lo trasladas al debate público, a partir de ahí más, cuando ellos son conservadores que detestan que esto esté en el debate público, porque les gusta que se hable de su autobús, de su organización, pero que se hable de transexualidad, que vayan padres a hablar, que al final en el salón de una casa, en el último pueblecito de Valladolid, alguien se pregunte y diga, ¿y qué pasa si un niño dice que es transexual? Al final esto te aseguro, porque el problema es que cuando verbalizas las cosas, cuando aprendes algo, ya no se desaprende. Y en eso consiste la evolución humana. Por eso son tan contrarios a la educación. Por eso son tan contrarios a las
explicaciones pedagógicas en los espacios públicos, ¿no? Así que, en fin, bueno, todo tiene su contrapartida, no lo sé. Te voy a poner un ejemplo. Yo ayer estaba comiendo con mis hermanas y una conoce a alguien que trabaja en el intermedio y tiene una pareja de amigos que tiene un hijo trans, y mientras estábamos comiendo la llamaron para ofrecerse a participar en el autobús que está preparando un intermedio. Claro, la visibilidad que se obtiene. Esto me recuerda un poco, por eso digo, que no haya que explicar tanto las cosas. No conviene que haya que explicar tanto las cosas, porque me recuerda un poco a un debate que surgió una vez. Me decía un amigo, joder, macho, dice, tenéis que darle más espacio a Ciudadanos. Un amigo mío muy de izquierdas. Y entonces le miré yo y le dije, pero ¿y eso? Digo, hombre, no nos corresponde. Nosotros damos espacio en función de la actualidad que generan o no los esto, o de lo interesante o relevante que nos parezca. Y dice, es que no lo habéis entendido bien. Cuando le dais espacio a Ciudadanos, partís el Partido Popular en dos. Y si partís el Partido Popular en dos, entonces es la única manera de ganarles, solamente dividiéndoles. Y como hay una parte de la disidencia del PP que se va a ir a Ciudadanos, es la única forma de romperlo. Y dice, pero es que os lo tenemos que explicar todo, porque nos llamaba la atención. Yo le pregunté, oye, me resulta llamativo que estéis hablando tan bien, tan positivamente, habitualmente de Ciudadanos en los medios. Digo, cuando sois una organización, un partido político de izquierdas y tal, les estáis como reforzando. Y dice, macho, es que os lo tenemos que explicar todo. Dicho lo cual, vamos a ver las portadas de los periódicos, porque efectivamente hoy nos encontramos en las portadas de los periódicos el debate sobre Ciudadanos, porque a pesar de que había anunciado una enorme contundencia para con el gobierno de Murcia, bueno, dicen haberles retirado el apoyo, dicen que van a pactar una posible moción, una eventual moción de censura para con Podemos y el Partido Socialista, pero os digo lo que me llega a mí desde el Partido Popular. Mentideros, en los mentideros, en los oscuros callejones de la corte, ya sabéis, donde la gente lleva capa y sombrero, y a la luz de las iluminaciones de gas, en esos callejones oscuros donde los navajazos se cruzan, y son hipótesis de trabajo, no lo toméis como informaciones de gran precisión, pero gente del Partido Popular me decía, no, lo que Ciudadanos plantea ahora mismo es posponer el debate. O sea, que parezca aparentemente una ruptura, luego vendrán diciendo que su cohabitación con Podemos es imposible y por lo tanto no cabe la moción de censura. Están esperando a ver si la declaración ante el juez de Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia, si no termina por una desimputación inmediata, que es muy difícil porque técnicamente eso tiene unos procedimientos, tiene unos plazos, no va a ser inmediato, o sería muy, muy extraño que fuera inmediato, pero lo que están es dilatando los tiempos, que parezca sí, hay un gran enfrentamiento, mientras tanto sigue de presidente, en minoría, puede que convoque elecciones más o menos adelante, pero bueno, en el ínterin, esperando a ver si es desimputado y nadie termina de dar ese paso, y desde luego no afecta al acuerdo nacional entre Ciudadanos y el Partido Popular. Esto me lo decía alguien del Partido Popular después de que me lo hubiera dicho un periodista, y efectivamente tiene bastante solidez, pero insisto, forma parte de, ya sabéis, de la rumorología de los callejones oscuros. Dice, a Berlín le gustan mucho los callejones oscuros. Bueno, obtiene uno ciertas informaciones difíciles en otros lugares. No, pienso que ellos no han roto su acuerdo y eso no tiene realmente ninguna explicación, ¿no? Más allá de que vayan diciendo que quieren contar con otros apoyos. Quien hicieron un pacto de legislatura fueron ellos con el Partido Popular, y a quien les corresponde romperlo, si quieren cumplirlo, ¿no?, es a Ciudadanos, ¿no? Entonces... Es que además lo vemos en la portada del periódico, por ejemplo, hoy en el periódico ABC, Ciudadanos exhibe en Murcia el papel fiscalizador que no logra ante Rajoy. El papel que estaba teniendo Ciudadanos, que se había quedado completamente ridiculizado porque intentaba mostrar mucha contundencia, y el Partido Popular pasaba olímpicamente de cumplir el pacto. No solamente de cumplir el pacto, porque el problema de Murcia no solamente está relacionado con el pacto que firmó con Ciudadanos para obtener el gobierno, es que el propio presidente Pedro Antonio Sánchez había prometido públicamente que si era imputado dimitía. Así que, además, no sé ya el pacto con Ciudadanos o no sé la ley de transparencia o no si la está cumpliendo, que la está incumpliendo, porque en su punto número 2 dice que, entre otras cosas, debe dimitir un imputado. Pero bueno, más allá del debate, es que él lo prometió públicamente. Lo prometió y lo está incumpliendo. Así que, en fin, no sé, que esto no es muy importante, pero pasa. Pero es verdad que Ciudadanos se encontraba en una situación verdaderamente complicada, María.
De todas maneras, yo creo que Ciudadanos estratégicamente ha perdido una gran oportunidad y le costará recuperarla. Ciudadanos, el mensaje que ellos trasladaban era algo nuevo, algo limpio de corrupción y, digamos, un centro derecha mucho más renovador que el Partido Popular. Sin embargo, yo creo que acercarse al Partido Popular significa que te fagociten. Y veremos si Ciudadanos ha conseguido que sus votantes entiendan lo que está haciendo y lo que ha hecho, y sobre todo lo que hará de cara a un futuro. Entre otras cosas porque le ha dado una oportunidad formidable que ni había soñado el Partido Popular para que los asesinen. O sea, el Partido Popular con esto tiene una herramienta: con mantener a Pedro Antonio Sánchez mata a Ciudadanos, que tan públicamente se ha mostrado a favor de que dimita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto lo vemos en la portada del periódico ABC, lo vemos también en la portada del periódico El Mundo. La crisis de Murcia amenaza el pacto entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, dice el periódico El Mundo en su portada. Dice: el líder de Ciudadanos retira su confianza al Partido Popular por los incumplimientos. Estudia una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez y va a negociar medidas anticorrupción con el PSOE y con Podemos, dice el periódico El Mundo en su portada. Así que, en fin, uno tras otro, por lo menos es verdad que, bueno, esa escenificación de Ciudadanos le ha salido rentable porque salen en las portadas de los periódicos. La Razón: Rivera rompe en Murcia y busca una pinza anti-PP en el Congreso. Va a negociar con el PSOE y con Podemos limitar los mandatos y eliminar los aforamientos. También Génova reitera el apoyo a su presidente y tacha de ruido las amenazas de su socio. Pero en todo caso no es más que, insisto, una escenificación, porque esa ruptura, ¿en qué se concreta? De momento Pedro Antonio Sánchez va a seguir gobernando. ¿En qué es en lo que se concreta? ¿En que no van a apoyar iniciativas legislativas? Ese es el gran problema de todo esto. Ayer, en todo caso, escuchamos a Albert Rivera presumiendo sobre la labor higienizante de Ciudadanos en la política española. Y como el bipartidismo se demuestra incapaz ni de renovar España, ni de hacer frente al populismo, nos toca a nosotros, a los ciudadanos, a los de Ciudadanos, dar la batalla ideológica, política del futuro, ¿no? Yo quiero que mi hija viva en un país unido y quiero que vivamos en un país, como os decía, donde no nos pidan pasaporte para ir a ver a nuestros compatriotas europeos, porque yo lo considero compatriotas, ¿no? Y eso no va a pasar si no somos capaces de gobernar. Porque en España, como sigamos dejando que se deteriore la vida pública, como sigamos teniendo un presidente que tapa la corrupción en vez de luchar contra ella, como sigamos teniendo un partido que gobierna que piensa que todo va bien, con un 20% de paro, un 40% de paro juvenil, con el segundo problema de la corrupción, protegiendo a los imputados por corrupción en vez de echándoles. Hola, Resistencia. Yo os quiero recomendar 3 libros que hablan sobre la despoblación en España. El primero se llama La España vacía, de Sergio del Molino, y es un ensayo que habla de las raíces de este desequilibrio demográfico entre la ciudad y el campo, y te lo explica de una manera, desde muchos puntos de vista, demográficos, políticos, literarios. Vamos, es una manera increíble y te explica todas las razones. El otro libro que os quiero recomendar es de Los Últimos, de Paco Cerdá, Voces de Laponia Española, que cuenta historias de todo ese país. Cuenta muchas historias distintas y también está muy bien. Y el último es La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, que es un relato tremendo de Andrés, que vive en su pueblo abandonado del Pirineo, Ainel, y habla de su muerte y la muerte del pueblo con él. No sabe si muere antes el pueblo o muere antes la persona. A mí me parece un libro desgarrador. Y nada, espero que os gusten las recomendaciones y que os ayuden a entender más a la España vacía en la que vivimos muchos. Un saludo, Resistencia. Enfermero Salesa, ahí desde la comarca del Maestrazgo, desde las tierras de Aragón. Sí, señor, Enfermero Salesa. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Sí, porque además me gusta mucho que coloquemos el foco también en esa España, como tú dices, en esa España vacía, en la que viven numerosos oyentes de este programa también. Y bueno, yo en esto tengo un debate con Enfermero Salesa, porque yo sigo pensando todavía en la parte romántica que tiene vivir allí, ¿no? Más allá del ruido, del estrés, claro, no es una vida sencilla, la otra tampoco lo es, la vida en las grandes ciudades. No es una vida sencilla porque, oye, requiere de muchos sacrificios, ¿no? La gente que trabaja en el campo lo sabe bien, o en granjas, o el propio Enfermero Salesa, que tiene que recorrer un montón de kilómetros cuando va de un centro de salud a otro, pero
pero paralelamente también qué enriquecedor, qué suerte y qué envidiable cuando uno de pronto sale a la calle y ve todo el mogollón de coches, todo el mogollón de ruido, ¿no? Enfermeros Alesa, desde las tierras del Maestrazgo. Oye, también déjanos mensajes de vez en cuando para ver cómo está la cosa por ahí. Ejerzamos la labor que tienen encomendada los oyentes de este programa también, la subdelegación de embajadores, los subembajadores del programa. Subembajadores del Maestrazgo. Como yo soy embajador del Maestrazgo, ya nombré aquí a todos los oyentes subembajadores del Maestrazgo. Está bien, hay que promocionar la tierra. Oye, Mary, que además es tu tierra también. No, bueno, un poquito más allá, tú estás en la otra comarca, en la comarca de al lado. Yo estoy en una parte, en la Toscana española, le llaman, la Toscana española. Bueno, nos habéis robado el nombre, pero aceptamos ahí. Bueno, esto habrá que hablarlo ya privadamente. Porque tú eres leonés, ¿no, Emilio? Es una extraña mezcla, pero una parte de mi mezcla es berciana, sí. O sea, tú eres... pero no me voy a poner aquí como Luis del Olmo con el botillo, no te preocupes. Sí, bueno, sí, pero es verdad, tú no eres muy embajador de tu tierra, no te ¿Cómo veo. que no? Sí, hombre. ¿Sí? Sí. No te veo aquí que hayas sobre traído todo cuando jamón, me llaman leonés y tengo que decir que no, que soy berciano. Pues no has traído ni jamón, ni vino, ni empanada, ni cecina, bueno, ni nada. Poco a poco. Por ahora estoy observando, luego Sí, pues ya me he dejado de observar y empieza a repartir vino. Es que es Sambaco, que corra el vino. Estoy viendo aquí entre nuestros oyentes, y es que tenemos oyentes, hay oyentes desde Soria, Andalucía. Bueno, la verdad es que cuando uno ve el mapa es brutal, ¿no? Tenemos el mapa de los mecenas, pero tenemos que hacer el de los oyentes, a ver si resolvemos los problemas técnicos que estamos viendo, pero no, que un día habría igual que decir que pongan su ciudad de procedencia con el hashtag para ver un poco cuál es el recorrido. Pues mira, es una buena idea. Utilizad el hashtag. Hoy es la cafetera euromachismo. No, que además está muy bien, porque así ponéis la cafetera, almohadilla, la cafetera euromachismo, ¿no? Y ponéis Valladolid, Barcelona, Madrid, y así los euromachistas se encuentran con que hay una resistencia repartida por todo el territorio nacional. Y haced lo que ayer lanzó la esta de, oye, poned tal, y digo, pero es que se han puesto un grupo 20 con la cantidad de miles de personas, millones que están escuchando el programa en este momento. Perdón. ¿Qué ibais a decir? Perfecto. Vale. Hola, Resistencia. Quería recomendaros una obra de teatro que me ha encantado. Se llama Mi cuerpo, un hotel, y trata un poco de la capacidad de resistir o de rendirnos, de esa elección. Está en la nave 73, una salita de teatro por la zona de Palos de la Frontera, aquí en Madrid, y es todos los jueves de febrero a las 8:30. Un abrazo, Resistencia. Rubén. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Soy Fernando Berlín. Estás escuchando La Cafetera. Rubén Juste, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, has escrito este libro, IBEX 35, una historia herética del poder en España, y la verdad es que tiene algunos pasajes muy interesantes. Me llamaba la atención, por empezar por el principio, me llamaba la atención, decías, el IBEX tomó el mando definitivamente en el año 2010 a través de un cambio radical en el gobierno de ZP. ¿Esto comienza ahí? ¿Esto es el momento en el que comienza esta explosión de poder? Es el momento en el que, si bien ya se venía dando, digamos, un poder del IBEX muy evidente con Zapatero, es aquí cuando ya se revierten, digamos, el pacto, digamos, que había entre el IBEX y el Estado, que es, digamos, de una cierta socialización, y es cuando se revierten las medidas, digamos, cuando se inician las medidas de recorte, digamos, del gobierno de Zapatero, y al mismo tiempo coincide, digamos, con ese cambio en el gobierno
que también se produce en 2009 y en 2010, que entra la vieja Guardia Socialista, y también, digamos, la entrada de esa vieja Guardia Socialista al IBEX, que es cuando entra Felipe González y sus exministros. Porque tú decías que el IBEX es una forma institucional de las élites salidas del franquismo para reinventar el Estado. Claro. La cuestión del IBEX y las grandes empresas en España es que se suelen tomar demasiado por una forma mítica, donde no hay nadie detrás, y en realidad lo que trato de mostrar en el libro es que detrás hay unos sujetos y hay unas familias, ¿no?, que a lo largo del periodo reciente pues se han ido reinventando hasta consolidarse en grandes empresarios, incluso transnacionales, que han ido acumulando competencias del Estado a través de servicios públicos que se han ido privatizando y que ahora, digamos, es más difícil, mucho más difícil desmontar, digamos, esa forma que han adquirido. Porque hablas de unas familias, nombres concretos, gente que fueron prohombres del franquismo, algunos, en fin, cómo se han ido. Si vamos tirando del hilo del IBEX, ¿llegamos a ellas? Claro, pongo por ejemplo en 1991 el segundo grupo más numeroso era el grupo políticos iniciados en el franquismo, que, tenían un lugar en los consejos de administración del IBEX, eran 34 de unos 120. Y luego aparte tenemos, claro, las grandes constructoras que en su mayoría, excepto dos, han sido, fundadas durante el franquismo y beben, de la obra pública del franquismo. Porque además planteas que el IBEX 35 también es una respuesta a las tensiones territoriales con Euskadi y Cataluña. Sí, lo pongo como ejemplo el Pacto del Majestic, en el cual, a través del cual Aznar pudo ser investido como presidente del gobierno, y que coincide justamente ese momento con el gran programa de privatizaciones de Aznar, que casualmente tiene, como sustento la élite financiera del País Vasco y de Cataluña, que terminan repartiéndose las grandes joyas de la corona, que son las empresas públicas españolas. Y ahí se ve, por ejemplo, en la participación de consejeros que luego han sido, muy famosos, como Isidro Fainé, que fue una pata muy importante para el proyecto de Aznar. Claro, porque esto explica también después esa relación con el poder político, las puertas giratorias, que parece un mal endémico de este país. No sé si es único en España, en todo caso, pero desde luego tiene características muy concretas, ¿no? Claro, el problema, de estas puertas giratorias que existen en gran parte del mundo es que se conviertan en, una acentuación de ciertos males endémicos que tiene el IBEX, que son los oligopolios y los cárteles, es decir, la concentración de excesivo poder político que permite pactar precios, por ejemplo. Y ese es, uno de los efectos nocivos que tienen estos políticos, que podrían aportar un conocimiento sobre los procesos en la administración, pero al final resultan, en unos favores que pueden dar a estas empresas. ¿Qué capacidad de influencia tiene el IBEX? ¿No hay mucha mitología en torno al poder que tienen? Bueno, el problema es que nunca se ha analizado el poder que tiene el IBEX, y ese es el gran problema. No sabemos mucho. Y lo poco que sabemos son por frases aisladas que ha podido decir Pedro Sánchez o que incluso dijo Dolores de Cospedal acerca de que el IBEX trataba de quitar a Rajoy del gobierno. Pero lo que sí se puede ver a través, de este libro, es que el IBEX no es que sea poderoso, sino que el IBEX es una cara de la moneda donde el otro lado está el Estado. Es decir, los tentáculos unen al Estado y al IBEX prácticamente sin distinguirlos. Y, por ejemplo, en el caso más reciente que lo hemos visto, por ejemplo, con las acusaciones de Pedro Sánchez, en septiembre, desde agosto a septiembre de 2015, cuando ya, previas a las primeras elecciones de diciembre, tenemos un programa económico del PSOE, de Pedro Sánchez, diseñado principalmente por Carlos Solchaga, el gran muñidor, dentro del IBEX, exministro socialista, que presiona para imponer un programa que ha sido pactado con las grandes empresas del IBEX 35. Entonces tenemos
no una presión, sino un canal de transmisión que hace que, digamos, los intereses del Estado se confundan con los intereses del IBEX, que es lo que repito mucho. De hecho, tienes una tesis. Si el IBEX tiene su segunda cara en el Estado, por protección o subvención, es la reforma del Estado la única que puede revertir su poder, ¿no? Eso es, claro. Tenemos un Estado que prácticamente no ha cambiado de forma desde el franquismo hasta ahora, que incorporó todo un aparato que vivía, digamos, al margen de controles democráticos, como son los altos cuerpos del Estado, los abogados del Estado, los economistas del Estado, toda una serie de altos funcionarios que no están bajo supervisión. Y eso es, digamos, uno de los ejemplos de cómo en este Estado, digamos, necesita una reforma, necesita cambiar, digamos, y volver a generar un nuevo balance de fuerzas internas que haga, digamos, que no sea comprado en su mitad, que no sea comprado y alquilado por parte de grandes empresarios y grandes poderes. ¿Te ha sido fácil recopilar esta información, recoger esta información? Fue complicado, sobre todo cuando te remontas atrás en el tiempo. Esos datos están en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no se pueden sacar fuera, no te autorizan a sacarlos más que, digamos, impresos, y además están repartidos por millones de documentos, y ese es el trasfondo del IBEX y por qué no sabemos si es poderoso o no. Es que no hay información suficiente, ni hay relatos, y por otro lado los datos que han ido aportando sobre su poder o quién está detrás, pues son muy recientes. La ley que establece que deben comunicar quiénes están en sus consejos de administración es muy reciente, es del 2003. Previo a eso, dependía de su voluntad el que comunicaran quién eran sus accionistas o quiénes eran sus consejeros. Una opacidad absoluta. No se han puesto en contacto contigo todavía, sospecho, ¿no? No, todavía no he recibido llamada, aunque por Twitter sí que el director de Indra ya me mandó saludos desde el IBEX, y algunos toques así, pero no se han puesto en contacto. Aunque pude hablar con la gente de la CNMV cuando estaba allí y era uno más. Claro. Rubén Juste, doctor en Sociología, escribe en Contexto. Te seguimos con mucha atención, Rubén, nos gusta mucho tu trabajo. IBEX 35, una historia herética del poder en España. Muchísimas gracias, Rubén, muy buenos días y mucha suerte. Gracias a ti, muchas gracias por invitarme. Estás escuchando La Cafetera. Te veía hacer gestos, Emilio. Yo no soy tan expresivo como tú me ves, pero estaba, ¿no? Bueno, es una forma de decir, querías decir algo. Algo quiero decir, sí. El IBEX 35 realmente es un núcleo enorme de poder en España, ¿no? Y antes de que existiera como índice ya lo era. Yo voy a aprovechar para hacer una recomendación, y es la nueva obra de teatro de Alberto San Juan, Masacre, que está muy vinculada a esa historia, y es un relato que cuenta quiénes han sido las familias que han gobernado la economía y por consecuencia muchas veces la política de este país desde la década de los años 50 del siglo XIX, desde 1851. Esa década es cuando se empiezan a crear los grandes bancos españoles que han llegado hasta nuestros días. Y yo, hablando del IBEX, recordaba cuando yo estudié Sociología Política en la Universidad Complutense con un profesor, Julio Argüelles, de Estructura Económica, que nos llevaba a varios alumnos a, no sé cómo conseguir un permiso para que viéramos las fichas de los consejos de administración de todas las empresas, ¿no? Hablo de los años 88, 89. Y entonces no estaba informatizado, eran unas cajitas donde nosotros íbamos haciendo fichas, y era impresionante ver toda la dictadura estaba allí metida. Militares golpistas, quiero decir, en los consejos de administración, y esa élite que usó la transición como una puerta giratoria, ¿no?, para seguir siendo la clase dominante, pues ha llegado hasta nuestros días, y además, desgraciadamente, con una cultura política que viene de ahí, ¿no? Viene de esa especie de poder interminable que ha tenido
y que todavía contiene, ¿no? Entonces, sí, pero fíjate, no negando que hay una cultura política totalmente instalada, se está produciendo un cambio del que no se está hablando, un cambio trascendental en las grandes empresas españolas. El mismo cambio que vivió Telefónica, por ejemplo, con la llegada de Payete, que relegó a un segundo plano a alguien que estaba muy acostumbrado a los manejos políticos, a las conspiraciones por debajo de la mesa, al anterior presidente de Telefónica, que lo ha relegado a una suerte a la Fundación Telefónica, donde tiene una capacidad evidente, porque todavía sigue teniendo una capacidad de influencia evidente, pero ni de lejos la que tuvo estando en la presidencia de Telefónica. Y llegan gente como Payete. Esto no ha pasado en la banca también, ha pasado en otros lugares, donde se está produciendo una cierta regeneración, entre otras cosas generacional. Los consejos se deciden ya en grandes fondos de capital que participan del consejo, se buscan perfiles muy técnicos, muy de tal, y evidentemente siguen siendo lobbies políticos, o sea, siguen ejerciendo influencia política, se reúnen con políticos, pero ni de lejos con esas actitudes, actividades conspirativas como ejercieron. Otra cosa es la influencia, que es evidente, ¿no? O como siempre se ha dicho, la forma que tuvieron de impulsar a Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Que siempre se dijo el partido del IBEX, pero por eso yo le preguntaba cuánto de mitología queda en todo esto, porque yo sí lo he observado con perfiles que son puramente técnicos, que de hecho, no voy a decir detestan la política, pero no les gusta en absoluto, mientras que antes era relativamente sencillo sentarte con algún alto directivo a hablar de política. Ahora te sientas a hablar con el de Telefónica y tienes que hablar del Big Data, el tal, porque es el único territorio que le apasiona, o sea, el único territorio que le interesa, ¿no? Esto lo he vivido yo personalmente, vamos, que he tenido la oportunidad de relacionarme con algunos de ellos, ¿no? Y de coincidir con algunos de ellos. Hombre, o sea, que algo está cambiando, por fortuna. No sé si esto es solamente un espejismo y a lo mejor por debajo está pasando otra cosa, pero... Bueno, yo creo que mientras la Moncloa responda a sus intereses... Es posible que a lo mejor en este contexto estén más tranquilos. No se dan esos conflictos. Yo iba a decir antes que estamos habituados incluso a ver a presidentes como Zapatero, Rajoy, llamar a la Moncloa a los 27 empresarios más importantes de España, ¿no? Entre los que suele haber una o dos mujeres. Pero nunca les hemos visto llamar a 27 ONGs, ¿no? Incluso hemos interiorizado que nuestro destino de alguna manera está ligado al destino del IBEX 35, ¿no? Que si el IBEX 35 estornuda, pues nosotros tenemos que ir a comprarnos unos Kleenex, ¿no? Y bueno, eso... en cierta manera, porque hemos comprado el argumento de que son generadores de puestos de trabajo y entonces como herramienta importante social de mantener el brazo laboral de los ciudadanos, pues entonces se les ha dado una legitimidad para participar que no tendrían que haber tenido, ¿no? Pero no, yo lo decía porque el efecto de la globalización, que en algunos aspectos es muy perverso, en otros se tecnifica mucho ciertos puestos, ¿no? De dirección, ¿no? O sea, tipos que duermen en Nueva York, hay presidentes de empresas españolas que los veías y cogían un avión para irse, pasaba con el de Abengoa, por ejemplo, ¿no? Que desayunaba en Tokio y cenaba en Nueva York, ¿no? Y ya son perfiles muy técnicos que hablan varios idiomas, no en absoluto te los imaginas pues en los pequeños callejones oscuros, ¿no? Que antes yo los he visto, o sea, he visto cómo se hacían esas cosas, ¿no? Pero bueno, estás escuchando La Cafetera, hablamos mucho de la agenda setting, las portadas de los periódicos, pero sabéis que hay dos agendas. Por una parte está la agenda de La Cafetera y por otra parte la agenda de los oyentes de este programa. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Hola, buenos días, Fernando. Mira, hoy soy Jorge Collantes. Hoy estaba escuchándote hablar sobre la libertad individual, el ataque a la libertad individual por el problema que ha habido sobre el autobús que ha ido por Madrid. Y creo que aquí hay un equívoco. Esto no es un problema de libertad individual o de libertad. Cada uno es esclavo de lo que es. Uno es heterosexual y es heterosexual porque lo es, no porque quiera serlo. No es un problema de que decide ser heterosexual, que entonces estaríamos hablando de un problema de libertad individual. Exactamente igual que un gay, exactamente igual que un transexual. Esto no es un problema de libertad individual porque uno es lo que es, no lo decide. El problema está en que hay... Bueno, por alguna razón se corta ese mensaje llegado a ese punto, pero tienes mucha razón, Jorge, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero incluso yo desplazaría el debate porque es que es verdad, hay hasta una realidad científica, ¿no? Que está relacionada con los cromosomas, analizable científicamente y que puede decir, bueno, pues tiene genitales femeninos, pero bueno, el debate que sabéis que existe. Pero es que incluso aunque fuera una opción elegida, que podría serlo, opción cultural, aunque fuera eso, es que nadie tiene derecho a meterse en la vida de nadie y a dictarle ni muchísimo menos no ya la elección, que por supuesto que no, pero efectivamente tampoco que la determinación, ¿no? Pero es que nadie tiene derecho a meterse en la vida de los demás. Yo iba por ahí, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que dices y acepto, y además tienes mucha razón, ¿no? Bueno, decíamos, hay a través de ese hashtag, la cafetera euromachismo, ¿no? Almohadilla, la cafetera euromachismo, ¿no? Nos estáis haciendo llegar también noticias que estaba recogiendo María. Sí, empezamos con una que nos ha enviado Ahora Levántate y Piensa, que es de última hora, y es que ha sido asesinada en Medellín a tiros otra activista colombiana que se llama Alicia López Guisao. Según explica Europa Press, la líder social y activista ecologista Alicia López Guisao, que formaba parte de uno de los proyectos de la organización Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ha sido asesinada este jueves a tiros en la comuna de San Javier, ubicada en el oeste de la ciudad colombiana de Medellín. Con indignación informamos del asesinato de la compañera Alicia López Guisao, quien acompañaba al proyecto Cumbre Agraria del Chocó, ha anunciado así el organismo Congreso de los Pueblos en su cuenta oficial de la red social de Twitter. Y por otro lado, si nos vamos a lo que nos ocupa y lo que nos dice Miki Rinus, dice: Bruselas pide repatriar a 1 millón de inmigrantes ilegales. La Comisión Europea insta a los Estados miembros a expulsar a un volumen ingente de inmigrantes irregulares. Bruselas calcula que en la Unión Europea residen aproximadamente 1 millón de personas que deberían ser devueltas a sus países de origen, según el plan para acelerar retornos de extranjeros presentados este jueves. Al mismo tiempo, Bruselas trata de intensificar esta dinámica de deportaciones al tiempo que incide en la necesidad de proteger a los demandantes de asilo, aquellos que huyen de guerras o de persecución, porque argumentan los retornos son parte de las políticas migratorias y no se aplican con la efectividad que deberían. Y si nos vamos a lo que ayer fue noticia, hoy lo sigue siendo y lo seguirá siendo, y hoy nos le ocupa este hashtag, las mujeres en huelga de hambre superan los 20 días frente a la Puerta del Sol. Y mientras seguimos encontrándonos con noticias como la que nos envía Letra Escarlata, y muchos de vosotros nos la habéis enviado, que es que en las últimas 24 horas 2 mujeres han sido asesinadas y otra está herida grave en Madrid. 2 de ellas a manos presuntamente de sus parejas y la tercera por causas que aún se están investigando. De confirmarse ambos casos, el número total de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas solamente en 2017 ascendería a 18, puesto que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha incluido como violencia de género a la mujer muerta, mejor dicho, asesinada ayer en Madrid. Con esto nos encontramos también con buenas noticias. La compañía española BQ diseña una solución para que la llamada al 016 no deje huella en el móvil, porque lo escuchamos en varios informativos hace unos días, resulta que no aparecía en la factura, pero sin embargo sí que aparece en nuestro móvil, en nuestro registro de llamadas, ¿no? Como informa Europa Press, la compañía asegura que no es una medida muy complicada de implementar y está dispuesta a compartirla con el resto de fabricantes, y con la solución que decimos que va a implementar BQ, cuando la persona llame al 016 y cuelgue, se detectará que la llamada ha sido dirigida a este número y se borrará automáticamente de la base de datos para que la aplicación de llamadas no pueda, como decimos, recoger esa información y mostrarla en el teléfono. Será como si nunca se hubiera hecho esa llamada, explica el fabricante. Y terminamos con lo que yo llamo un choque entre 2 generaciones, entre la élite política y sus privilegios, de los que parece que no es consciente, y los jóvenes, los que sufren las consecuencias de la corrupción que parte de esa generación ha dejado como legado a una generación que muchos
llaman perdida, pero más que perdida yo diría que es olvidada e indignada, porque ¿qué generación aguantaría un 50% de paro? Escuchad y veréis de lo que hablamos. También, desde luego, hay quien aquí se confunde cuando logra un escaño como diputado, ¿no? Cuando se utiliza ese escaño para poder enriquecerse, cuando se utiliza ese escaño para robar recursos públicos, que en vez de ir a la educación y a la sanidad, van a los bolsillos de muchos de sus representantes en muchas provincias, y me parece que eso es completamente inaceptable. Señora García, lamento tenerla que volver a interrumpir porque no conozco ni sé de ningún diputado o diputada que haya utilizado en todos los años de la democracia el escaño para enriquecerse, y le ruego que también retire no, pues esa eso afirmación. no lo puedo retirar porque lo dice la justicia, no lo digo yo. Perdón. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Bueno, ya está por aquí, como cada semana, Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Que, ya sabéis, monitoriza lo que se publica en la prensa internacional sobre nuestro país, sobre España, la imagen que proyecta España en el exterior. Y claro, sospechamos que habrá mucho Infanta y mucho Rodrigo Rato, ¿no?, por las sentencias. Sí, es verdad que la sentencia, los 2 días, digamos, las 2 sentencias fueron un viernes, no lo habíamos podido comentar, pero sí que ha habido muchísima repercusión, sobre todo la sentencia del caso Nos tuvo muchísimo impacto, lo recogieron casi todos los grandes medios internacionales al poco de producirse. La de Rodrigo Rato también ha tenido bastante impacto. Es verdad que los medios extranjeros no han profundizado mucho, ¿no? En el caso de la Infanta, sobre todo han destacado que ella quedaba absuelta y que su marido era condenado. También se han referido un poquito al hecho de que al final Urdangarín no fuera condenado a prisión preventiva como se estaba en ese barajando. sentido hay un cierto éxito de la diplomacia monárquica para conseguir instalar inmediatamente un mensaje tan... Porque además el gran titular de portada era Urdangarín... la Infanta absuelta. De Exactamente. La condena de Urdangarín se ponía era casi como en el segundo páginas. párrafo, sí, un poco de... Entonces, hay un cierto éxito en eso. Pero bueno, más allá de las condenas, porque no hay muchos análisis más que recoger la Infanta, las noticias que la han recogido con mucha dimensión, pero más allá de esto, ha habido otras noticias que han llegado a la prensa internacional. Por ejemplo, Barcelona apuesta por el decrecimiento turístico. Sí, esto es una cosa que ya comentamos la semana pasada, que nos mandó Nanese una noticia de Liberación que analizaba un poquito esto, ¿no? Como Barcelona parecía que estaba poniendo el cartel de completo. Pero es que Le Monde, otro diario francés, y Süddeutsche Zeitung, que es un diario alemán muy importante, también se han fijado en esto, ¿no? De hecho, lo han destacado como que Barcelona parece que se ha convertido en la primera ciudad que apuesta por el decrecimiento turístico, en lugar de digamos, por seguir atrayendo visitantes, que, digamos, de la mano de Ada Colau sí que está intentando poner un cierto control o al menos un poco limitar los excesos, ¿no? Todos destacaban que Barcelona es prácticamente la ciudad europea en la que más se ha disparado el turismo, es la 4ª ciudad europea en número de visitantes, y se fijaban y ponían un poco el foco en los problemas sociales, digamos, los vecinos, como muchos vecinos se quejaban de que ya no había alquileres a precios razonables, en fin, todo esto, y las medidas que había adoptado Ada Colau, y en general se valoraban bastante bien, no diría yo que digamos, dando aplausos ni tal, pero sobre todo, digamos, las multas o el intento de poner un cierto control a Airbnb, se destacaba que desde luego en Barcelona para la población lo habían recogido muy bien y se le daba un cierto crédito a la alcaldesa. Sin mucho entusiasmo, pero sin embargo sí produce mucho entusiasmo la propia figura de la alcaldesa, ¿no? Porque hay sistemáticamente, vemos perfiles sobre ella en medios de comunicación internacionales. Y perfiles bastante elogiosos, además, es verdad que es una figura que causa un poco, como ha pasado con Podemos, cierta fascinación y cierto, digamos, magnetismo, ¿no? El mismo hecho es, la última que lo ha recogido es NPR, que es la radio pública americana, y es verdad que sobre todo lo que destacan es que ha habido una transición en Ada Colau de activista callejera, pues de cuando estaba en las protestas de la PA, incluso cuando fue al Congreso y llamó criminal al representante de la banca, que todo esto fue un poco lo que fue creando el personaje y, digamos, su figura pública. Ahora todo esto se ha traducido en un éxito real, es decir, ahora mismo es la alcaldesa de Barcelona. Y, por ejemplo, el perfil de NPR, que además le entrevistaban, lo que destacaba y lo que consideraba es que Ada Colau había demostrado que se podía seguir manteniendo más o menos los mismos objetivos, ¿no? Que ella seguía luchando, pues, contra la corrupción, a favor de la transparencia, por solucionar los problemas de la gente. Mencionaban también las medidas contra el turismo, pero también, pues, que había cuadruplicado el presupuesto para viviendas sociales, y en general se instalaba esta buena imagen exterior de Ada Colau, ¿no? El propio artículo de NPR decía:
ella dice que no tiene ambiciones de poder, pero es de las políticas más populares de España con diferencia. Es decir, está ahí, se ha instalado la imagen de Ada Colau como un personaje, desde luego, a tener en cuenta. Y luego me ha llamado mucho la atención un texto también sobre el que reparabas. España, en una televisión europea, España a la vanguardia de los huertos del futuro. ¿Esto en qué consiste? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un reportaje que salió en Arte, que es la televisión cultural europea que crearon hace un par de décadas Francia y Alemania, que vendría a ser un poco el equivalente de Euronews, y que siempre se fija en distintos aspectos culturales, pero también informativos. Y lo que ponían el foco era en cómo España es, desde hace muchísimos años, consideraba el huerto de Europa, ¿no? Lo hemos hablado también con estas noticias en Reino Unido, de que había escasez de verduras y de legumbres o de frutas por los problemas en España. Es verdad que ya se sabe que España cultiva la mayor parte de digamos, los vegetales, las frutas que se exportan luego al resto de Europa. Pero en este caso lo que venía a decir es que en España también había un intento de posicionarse y de liderar y de ser vanguardia en los nuevos cultivos desde el futuro, los llamados superalimentos, ¿no? Estos alimentos, pues como el bimi, que es un híbrido entre brócoli y coliflor que se cultiva en España y que se intenta hacer como un alimento con especiales propiedades nutritivas y que digamos que pueda como conquistar nuevos mercados. También mencionaban el caqui en Valencia, que le quitan como el amargor y digamos es más resistente. Se fijaba un poco en todos los proyectos en España que hay para posicionarse y para ser vanguardia en este sector, que es verdad que es un asunto que no se comenta mucho, ni siquiera aquí en España, pero que sí que hay una especie de I+D y de investigación que está teniendo bastante éxito en lo que es cultivos y lo que es verduras y productos. Y los que se han llevado la prensa al huerto han sido los del autobús antitransexuales. Esto lo digo con ironía, pero ha provocado una enorme polémica nacional por la desfachatez y también en la prensa internacional. Ha tenido mucho alcance, ¿no? Sí, mucho eco. La verdad es que Pero paradójicamente también han conseguido lo que pretendían, que era, como digo, llevarse al huerto a la prensa y... De hecho, eso lo comentaba un corresponsal, Hans Kellner, que fue el presidente del Círculo de Corresponsales. Decía, este autobús que casi nadie ha visto, al final todo el mundo está hablando de él. Y es verdad que ha conseguido una repercusión que yo creo que Hazte Oír no podía ni soñar, ¿no? En general, los artículos en la prensa extranjera son bastante críticos, o al menos, entre otras cosas, mencionan a Hazte Oír como un grupo ultracatólico, decía la Estampa, que además es un diario de derechas y que hablaba de provocación. Se ha destacado mucho que en Madrid han prohibido el autobús, que el autobús pues tiene un mensaje claramente transfobo, en contra del colectivo de transexuales. Incluso había un diario estadounidense, el Minneapolis Star Tribune, que decía que la campaña parecía pedir la ilegalización o, digamos, la prohibición de las operaciones de cambio de sexo. Ha llamado mucho la atención el hecho de que el autobús circulara, la polémica que ha provocado en España y que Madrid lo haya prohibido. Pero es verdad que ha salido la foto en todas partes, ha salido la reivindicación de Hazte Oír, en la BBC también, en fin, en un sinfín de medios que, bueno, se han destacado, se ha dado voz a este hecho. También se ha recordado que España fue uno de los primeros países que digamos, en donde se reconocieron los derechos de las personas transexuales, por lo cual este caso claramente iba a provocar polémica. Y en noticias no españolas, ¿qué protagonismo, qué noticias han tenido protagonismo en la prensa internacional? Nuestra sección fija sobre Trump, entiendo. Sí, la verdad es que además ha habido mucho sobre Trump. En esta semana ha habido desde pues el veto que ha dado contra medios tan importantes como la BBC, la CNN, el New York Times, el Washington Post. Ha vetado casi la mayor parte de los medios de Estados Unidos de las ruedas de prensa que hay en la Casa Blanca. También ha habido mucha polémica por una fotografía que se hizo en el despacho Oval con una de sus asesoras principales, esta mujer rubia que se llama Kellyanne Conway, que estaba como de rodillas en el sofá y, bueno, ha generado mucha polémica. Por no hablar, obviamente, del anuncio que ha hecho de que va a aumentar el presupuesto militar para ganar guerras, entre comillas, con lo que eso significa. Todo esto ha coincidido con su primer discurso ante el Congreso norteamericano, en el que, paradójicamente, podría haber, algunos señalan que ha habido un punto de inflexión, porque por primera vez se ha visto un Trump que parecía presidencial. La verdad es que la de Donald Trump es verdad que lleva poco más de un mes y es un sin parar de noticias. Y todo lo que hace, como me decía hace poco una corresponsal, es que todo lo que dice Trump parece que es noticia, ¿no? Ahí está. Y luego ha habido un caso de suicidio asistido en Italia que también ha tenido muchísima repercusión, ¿no? Sí, se trata de un DJ que se llamaba DJ Fabo, Fabio Antonioni, es un italiano que llevaba un par de años siendo tetrapléjico, con muchos dolores, ciego, y mucho tiempo llevaba pidiendo a las autoridades italianas que la
le permitieran morir, ¿no? Que no quería seguir viviendo, y al final se fue a Suiza, y ahí donde la eutanasia es legal, y ahí puso fin a su vida. Y digamos, el caso ha conmocionado a todo el país, ha sido portada en los medios toda la semana, porque reabre un poco el debate sobre la eutanasia. Es un debate. Italia es verdad que es un país que donde es complicado, un poco igual que en España, con una fuerte tradición católica, está el Vaticano allí. La eutanasia ya se había debatido en otras ocasiones. De hecho, hubo un caso en 2009 de una mujer que llevaba muchos años en coma y que su familia consiguió la autorización para desconectar las máquinas, pero que contó con la oposición del Vaticano y del entonces gobierno de Silvio Berlusconi. Entonces hubo un gran debate sobre el tema de la eutanasia, y esta historia de DJ Favo lo ha vuelto a provocar. Veremos a ver en qué queda, pero toda la prensa italiana ha destacado eso, ¿no? Digamos, lo duro del caso de DJ Favo, que denunció eso precisamente, que se tuvo que ir a otro país, tuvo que hacer un viaje para poder satisfacer su última voluntad, que era morir. Pues Pilar de la Peña, observando, analizando la prensa internacional, monitorizando. Muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Se hace lo que se pueda. Estás escuchando La Cafetera. Que elige ella el tiempo que quiere. Yo no digo nada. Yo soy una víctima aquí. ¿No veis que estoy detrás de unos sacos terreros? Yo soy un mandado. A mí lo que me dicen. Pero vamos, somos sensibles al debate. Estoy hablando con la audiencia. Emilio, no me mires así. Me mires a mí con cara de... Este ya vuelve a hablar solo. ¿Otra vez? Estoy contestando aquí, que estaban haciendo comentarios. Sí, para ti, pai. Sí. Bueno... Pues nada, así nos vamos a marchar, es viernes. Por cierto, tengo una profunda curiosidad. Sucedió algo el viernes pasado. El viernes pasado es cuando hablamos del libro este, ¿no? Sí, de tu libro. Sí, sucedió algo que es muy... Ya tan regañado, dice su perfume, sí. La verdad es que sí, digo, me llevo unas que además sin comerlo ni beberlo, que yo no tengo la culpa de nada. Pero sí que es verdad, aquí cada uno decide su... Yo digo, ¿cuánto te va a llevar más o menos? Y aquí, hombre... Tenemos los espacios más o menos determinados para que quepan las cosas, pero fijaos cómo seremos de exigentes, que el programa dura 60 minutos y llevamos ya 76. Pero oye, cuando se crea el clima, además eso me gusta. No, pero os decía, la semana pasada sucedió algo que me llamó profundamente la atención. Recurrimos a un pequeño viejo truco, que era poner la palabra sexo en el hashtag. Y no funcionó muy bien. Estuvo así de trending topic un rato y más o menos como el resto de los días, ¿no? Pero no tuvo una gran influencia. Y el programa no fue especialmente bien de audiencia. Y entonces yo tengo la tesis de que hablar de sexo... O sea, esto me da que pensar. Hablar de sexo... Sí, somos todos muy de izquierdas, muy abiertos, muy tal, pero hay algunos temas que moralmente todavía nos provocan algún choque de tal. Hubo gente incluso... que manifestó sus discrepancias en el chat y en Twitter. Y os acordáis, porque hablábamos con Zoe Swinger, una escritora que había escrito un libro sobre sus experiencias en los clubs swinger. No era una invitación a ir a los clubs, era una invitación a escuchar. Y sí, como dice Anita Reyes, hay muchos prejuicios, ¿no? Incluso para escuchar, incluso para debatir, e incluso entre la izquierda, ¿no? Para comentar. Y entonces hubo alguien que me escribió por privado y me dijo... Es que me daba un poco de vergüenza poner hasta el hashtag en mi timeline, en Twitter. Joder, me llamó la atención, ¿no? Porque yo pensé que, y más entre la izquierda, pues que estábamos dispuestos a luchar contra los tabúes y incluso públicamente a reivindicarlo, ¿no? A sacar pecho y a decir, pues mira, a los retrógrados, a los reaccionarios, a los que queréis mirar hacia atrás todavía, volver atrás. Pues yo reivindico la sexualidad, ¿no? Por eso a mí me gusta decir a todas aquellas personas que no tienen miedo, que no tienen vergüenza, a todas aquellas mujeres que gritan cuando tienen un orgasmo sin importar si están las ventanas abiertas del edificio, a toda esa gente que reivindica la libertad, incluso para disfrutar de su sexualidad, del sexo, pues a toda esa gente entonces es a la que hay que defender y reivindicarse, ¿no? Pero es verdad, es un tabú y existe, está ahí y lo vivimos en la audiencia del programa. Y Emilio se está echando las manos a la cabeza, o sea, te estás avergonzando. Es que
Es una cosa generacional. Anita Reyes dice, digamos que el sexo no reduce la inteligencia. Hombre, es que salvo que queramos hacer al asqueroso pero sí eurodiputado... Que es un tema que es muy cotidiano, que todo el mundo experimenta y que hasta cierta edad no nos la cuentan. No sé, es como los Reyes Magos, ¿no? Pero es como que no sé, que no vayamos a hablar de este tema, que es un poco así. Es un poco así, ¿no? Pero que le pase a la izquierda a mí me preocupa, porque además la izquierda, cuando tuvo su gran apogeo, fue precisamente cuando hablaba sin pudor. Pero que la izquierda se vuelva púdica es lo peor que le puede pasar. Me sorprendió verlo reflejado en el número de oyentes, que fue menor que otros días, y reflejado en la capacidad de propagación del propio hashtag, ¿no? Bueno, también tiene que ver con lo que viene de la España profunda, ¿no? Es probablemente el sentimiento nacional católico que ha penetrado. Lo que acabo de oír ya. Habría que ir a la España profunda a ver en los pueblos la vida que hay y las puertas que se abren de noche de una casa a otra. Sí, Tampoco... pero con esas raíces, no tanto por la España profunda, sino por las raíces que hincan por la España que hinca sus raíces en el franquismo, ¿no? Que todavía, pues las mujeres que visten de negro cuando se muere el marido, cosas que parecían propias, sí, el luto, ¿qué es el luto? El luto por una persona, dice la expat, pues a mí me pareció un gran programa, a mí me pareció muy curioso, que nos abría los ojos a un mundo para mí desconocido, para otras personas probablemente conocido. Pero ¿te sonroja este tema, Emilio? Yo estoy viendo una noticia en el diario que dice que Esperanza Aguirre Financiación te agradezco el interés. Con dinero de cooperación e inmigración y estoy... Siempre cuando te agradezco el interés. Eres como los niños pequeños, cuando los regañas y te cambian de tema. Ruborizado de rabia estoy. Cuando sí, yo tenía una novia así. Yo es que creo que es mejor. Hay cosas que es mejor hacer que hablar, ¿no? No sé. Sí, eso dice. Hay una generación que os pasa eso. Pero yo hace muchos años tuve una novia que me pasaba eso. Yo le hablaba de sexo. O sea que, perdón. Todo esto era para contar la batallita de una novia, ¿no? Sí. Y entonces cambiaba de tema. Y entonces te decía, sí, pero podríamos hacer. A ver, estoy hablando de sexo. Es un tema bonito. Es una. Bueno, oye, cada uno somos presos de nuestras vivencias, Emilio. Tú serás prisionero de las tuyas, supongo. Solo de lo negado canta el hombre, solo de lo perdido, dice. Ya. Bueno, no lo sé. No lo sé si es bueno o malo, pero retrata algo. Pero bueno, la palabra es curiosa, sí es curiosa esa reacción, porque es una palabra que se te incrusta en el cerebro nada más verla. Bueno, vosotros hicisteis un ejercicio en la universidad que tuvo mucho éxito. Tratamos de reproducirlo con el hashtag y no ha funcionado. Nosotros íbamos a la Facultad de Filosofía y que tiene un pasillo con montones de corchos llenos de academias, conciertos, quiero decir, con un montón de información. Entonces poníamos un folio que ponía sexo en grande y debajo decía: te estamos observando, a ver qué haces. Y entonces era muy divertido ver la gente después de acercarse, llamado por la palabra sexo. Pues otros seguían leyendo carteles como si nada, otros miraban así de lado a ver dónde estábamos, y evidentemente es algo que te atrae al cerebro, pero yo tampoco creo que la gente sea tan pacata, se puede decir. No, pero yo creo que sí que se ha relegado mucho a lo privado, ¿no? Al final es algo muy íntimo para mucha gente. Hoy, por ejemplo, por aquí también por el chat decían, es que una de las cosas más buscadas en Google son términos relacionados con el sexo, claro, ¿no? O sea, que al final debería ir en pelotas, dice Anita Reyes. Muy bien, Anita. Sí me gusta. Gente liberada, gente libre. Claro que sí. Bañarse desnudo, por ejemplo, yo esto lo descubrí de muy mayor, fíjate. Y luego ya, me he arrepentido de la de años que he perdido. Cuando empecé a descubrir ¿Qué pasa, Emilio? O sea, ¿esto te parece mal que se hablan estas cosas? No, me hace gracia lo de... Estás autorizado. Perdón, he dicho desnudo, perdón, a las 9 de la mañana, en un programa de izquierdas, en un programa me hace gracia, gente... Lo descubrí de muy mayor y luego, ¿no? O sea, ya has sido muy mayor y ha habido un luego, ¿y ahora qué eres? Ahora soy más mayor que antes, más mayor que ayer. Pero es verdad, bañarse desnudo, eso es un ejercicio de liberación tan absolutamente maravilloso. Bueno, de hecho yo tuve otra novia. Perdona, no quiero entrar en tu vida privada así de esa manera, pero tú desde pequeño, ¿cómo te duchas? Sí, pero digo bañarme en la playa, en la piscina, o sea, esto. Pero escucha una cosa. Yo tuve una novia, a mí otra historia, sí, otra historia. Pero que me llamó mucho la atención porque fuimos una vez a su casa, tenía una casa en la playa que tenía una piscina comunitaria y habían colocado, porque en la reunión de vecinos lo habían decidido y lo habían votado mayoritariamente los vecinos, habían colocado un cartel de prohibido hacer topless. ¡Uy, qué fuerte!, ¿no?
Y lo peor, no te parece fuerte esto. A mí me indignó muchísimo, dije, ¿cómo que prohibido? O sea, pues que no baje a la piscina el vecino que lo haya propuesto, si no quiere bajar a la piscina. Y no era mi casa, pero yo decía, no me dejáis, le decía yo a su padre, le decía, no me dejáis participar en la reunión de vecinos. Pues yo tengo algo que decir de esto, a mí me parece absolutamente insultante, o sea, pero qué recorte, oiga, ¿a usted le molesta? Mira, pues se queda en su casa, no baja a la piscina. No, es que hay niños pequeños. ¿Cómo de niños pequeños? A niños pequeños les va a preocupar ver ahora a estas alturas, ¿no? No, es que ¿sabes lo que me preocupa de esto? Sí, Emilio, te lo voy a decir. Neonatos están todos así. No, pero te voy a decir algo que me preocupa mucho. Que hay una cierta izquierda que ha heredado, aunque le ha reconvertido el nombre... A ver, perdón. Cierta izquierda, defíneme eso. Tú. ¿Y hay una izquierda incierta? Claro, dice Guantini, dice, lo siento Fernando, pero es la izquierda la que se enoja por hacer un chiste de tetas. Es que te voy a decir algo, Guantini. A esto me quería referir. Aquí querías llegar. Aquí quería yo llegar. Viene otra novia. Se ha heredado y se ha transformado una cierta cultura y una cierta moral que es católica, derivada del catolicismo, del oscurantismo, y entonces se ha reconvertido, se le han cambiado los nombres y ahora se le llama de otra manera, pero que impide igualmente que las mujeres puedan expresar abiertamente su sexualidad o que puedan hablar abiertamente de sexo o que en un programa de radio o televisión en cualquier horario se pueda hablar de sexo. Pero eso sí, no nos importa nada que en un informativo a mediodía pongamos un montón de niños de una escuela de Afganistán destrozados por las bombas, ¿no? Hemos aceptado una moralidad que está instalada y que viene derivada de eso. No solamente pasa en España, pasa en otros países. Pero la moral relacionada con el sexo está proscrita incluso... O sea, se ha vuelto moralista hasta la izquierda y esto sí me parece preocupante. Yo creo que hay gente pidiendo que hagas por streaming la cafetera. ¿Por qué? Nudistamente. Nudista. Bueno, no. Aunque sí, oye, seguro que hay un día del nudismo y se puede... Esto sí que lo hablábamos el otro día, por ejemplo, de cómo pues la mujer está... Nos impacta mucho que la mujer vaya sin camiseta, sin embargo, los hombres van sin camiseta en verano por la calle. Sí, por el paseo marítimo, por tal... no sé, son cosas que están metidas en nuestra cabeza también, es alucinante. Yo me quedo con decía Shaq, ¿cómo lo decía? A ver, espérate que lo voy buscando. A ver. Dice, sex first, make sex great again. Eso es un buen lema para nuestra cafetera. Tineviera, si no hablamos de sexo sin pudor, no seremos libres para afrontar los cambios. Dice que Esther Piscore, ¿cuánto pacaterío? A la mierda, claro que sí. Moral, pacata, heredada. Oye, es que no es una... Mira, dice Hub Balfrey, esta anécdota de la piscina, dice, estoy sufriendo un flashback de otra. Claro, no, es que a mí me parece un asunto digno de mención. Bueno, que nos vamos a marchar, ya dejando esta semilla colocada... que vayan haciendo en los cerebros de nuestros oyentes. Nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por hacer de este espacio un lugar tan agradable para rodearse de gente que comparte cosas similares, parecidas y de esta gran familia en la que se ha convertido la audiencia de la cafetera. Pero no, es verdad, no nos vamos a marchar sin la noticia de Esperanza Aguirre, Emilio, que la habías mencionado. Bueno, ahora iba... Publica el diario.es y no es una noticia menor y además está relacionada también con los derechos individuales y... Bueno, de estos granos que le han salido a la pobre Esperanza Aguirre, ¿no? Que le han salido tantos y uno es dedicar dinero a una organización que tiene entre sus fundamentos la discriminación de determinados grupos y que lo haga con el presupuesto de cooperación e inmigración, ¿no? Me parece una cosa, un síntoma del desprecio a que ha llegado la política, ¿no? A la hora de romper toda clase de límites, ¿no? Que es lo que pero estaba viendo la palabra sexo y entonces cuando lo has dicho estaba viendo otra noticia que viene en el diario público, que es que un tribunal obliga a concertar colegios del Opus que segregan por sexo, hablando de eso, ¿no? Como que esto es todo como un retroceso, estamos viviendo como algo, un camino hacia atrás, ¿no? Estos eurodiputados carpetobetónicos, estos autobuses del medievo, tribunales incluso que no solo respetan la segregación por sexos en los colegios, sino que están obligando a financiarla públicamente, ¿no? Esto es como... Estamos teniendo una especie de flashback político bastante preocupante. Es un auténtico escándalo y es un escándalo que se consienta, ¿no? Pero fíjate lo que decía Amnistía Internacional, ¿no? Que estamos viviendo un tiempo de enormes retrocesos
donde nos lo decía aquí Esteban Beltrán la semana pasada, ¿no? Cuando presentaban ese informe de los derechos humanos en el mundo y la forma en la que en la retórica se han introducido cosas que creíamos abandonadas, por ejemplo, la justificación de la tortura. Y él hablaba, no solo es un problema retórico, es que esto tiene consecuencias directas sobre la vida de la gente, ¿no? Pero hace muchos años que un mandatario público no se atrevía públicamente a decir que la tortura estaba justificada, ¿no? Y vemos retrocesos sistemáticos en la esta. Perdón, Mary, que te he cortado y estabas ahí. No, que yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto, pero sí que es verdad que no deberíamos perder el foco de, por ejemplo, lo que dice Ángel Trianeo. Dice, yo soy católico y apoyo la libertad sexual. Dice, odio a los ultras. Incluso muchos de vosotros que no os consideráis a lo mejor católicos, también habéis dicho que, bueno, la brocha gorda también a veces es muy peligrosa. Y que digamos que habrá católicos ultras que no respeten a nadie y otros que sí que aboguen por lo que dice un poco la Biblia, ¿no? De ayudar al prójimo. Lo que pasa es que hay gente que también interpreta un poco las cosas como quiere, como por ejemplo la organización Hazte Oír. No, absolutamente. Por eso, además, yo me refería al nacionalcatolicismo, que es algo que va mucho más allá, que tiene otras connotaciones, que son connotaciones políticas derivadas de la propia historia española y además, insisto, hay una auténtica batalla dentro del catolicismo contra grupos como Hazte Oír, y es verdad que se da esa batalla porque hay diferentes sensibilidades. Y además hay que entender, y esto es un ejercicio que tratamos de hacer en el programa, que el mundo es policromado. Está lleno de matices, de escalas de grises. No existen los blancos y los negros. Es muy fácil explicarle a los niños el mundo en esos términos, pero la realidad es que es mucho más compleja. Y la generalizar siempre nos ha conducido a grandes dramas, ¿no? Cuando se decía, todos los judíos son iguales, todos los americanos son iguales, todos los árabes son iguales. Generalizar, todos los católicos son iguales, toda la izquierda es igual, toda la derecha es igual. Generalizar, además de ser profundamente impreciso, conduce a enormes dramas. Así que mucho cuidado, hay que entender la diversidad del mundo que nos rodea, la diversidad de planteamientos, de ideas, y conviene hacerlo, ¿no? Y eso nos convierte en personas más cultas y mejor formadas. De hecho, Irache García lo ha dicho aquí mismo, ¿no? Que le llegaban mensajes de gente que son polacos y dicen que por favor que no piensen que todos somos así, si no resulta que todos los polacos son así, pero entonces para los alemanes todos los españoles somos de una manera, cuidado con los tópicos, y a veces incluso también con los de enfrente, que lo veo mucho y lo veo muchas veces en el chat también y lo veo algunas veces. Hay que cultivar el respeto, yo creo que es muy importante. Por cierto, me dicen, hoy no hay flechazos y no lo había mirado. Y de pronto abro y tenemos a José Agapito, que se suma como mecenas. Tenemos a David García, que se suma como mecenas. Tenemos a Asier, que se suma a los mecenas. Tenemos también, bueno, estoy Dios, alucinando en colores. Recibiendo, tú me Alejandro, estás dando un poco de miedo. Están dando alrededor, van por todas partes, saliendo las flechas desde el bosque de Sherwood, dirigidas hacia el cielo. Pablo, muchísimas gracias, Pablo. Mira la que has liado en y Twitter. Rafael, muchísimas gracias. Así tantas y tantas personas que ayudan, contribuyen a que este programa sea realidad. Pero bueno, no, espera, que quedan todavía dos más. José. También, desde luego, hay quien aquí se confunde cuando logra un escaño como diputado, ¿no? Esta era Ana García, sí. Pero José también se ha llevado un flechazo, y Óscar. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por vuestra confianza. Y sobre todo porque en la medida que vayamos consiguiendo más mecenas podemos ir planteando otras cosas, ¿no? Poco a poco la familia de la cafetera va creciendo y tenemos además muchos proyectos para hacer tertulias, para prolongar el programa, para muchas iniciativas, y poco a poco vamos haciendo cosas, pero vamos lentamente, despacio, así que os agradecemos de verdad el apoyo. Y ahora sí, dicho lo cual... Apechuga con esto que acabo de leer en Twitter. A ver. Gente que pide un monográfico de la cafetera sobre vicios. Sobre vicios, ¿pero qué son los vicios? Pues no sé, yo... No, perdona, tú has sacado la bandera, ahora lo defiendes tú, macho. ¿Qué pues son hay los que vicios? preguntárselo. Yo no te debería hablar así, no te debería hablar con respeto. Sí, me hablas con respeto. Por generación. ¿No? No sé. Yo ya te dejo que me tutees, que eso ya es bastante. O sea... Pero eso es porque somos amigos hace muchos años. Pero oye, otras cosas me lanzas tú, no me quejo. Que me tenéis entre maria.es y tú, me tenéis aquí acochinado en tablas. Que tenemos como nuestro líder. Sí, claro, sí. Pues vaya líder, que está refugiado en sacos terreros. Bueno, ahora sí, nos marchamos. Muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra confianza. Muchas gracias por hacer posible, insisto, este programa.
y que sea una realidad. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sal allí, cuéntales a los demás dónde nos juntamos. Diles dónde están las cabañas en Sherwood y que se sumen. Ya sabéis que aquí no preguntamos de dónde vienen ni qué es lo que han estado haciendo antes. Esto somos un fenómeno incluyente. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Adiós, hasta la semana que viene. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia. Perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar ahí. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo.